las puertas de tus enemigos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo nos estamos presentando a ti, oh Dios eterno. Padre, que una vez te manifestaste, Señor, a un hombre que estaba en medio de un pueblo pagano, lleno de idolatría, lleno de maldad, no apto a tus ojos, Señor, igual que nosotros, Señor. Antes de conocer tu palabra, éramos unos paganos, adoradores de imágenes, de ídolos, caminando hacia donde el transcurrir nos llevaba, éramos movidos de un lado al otro como las olas del mar. Pero un día tú nos hablaste, Señor, así como hablaste a tu siervo Abraham, y tú le diste esa promesa a Abraham de que su simiente poseería las puertas de sus enemigos, y le pidiste que saliera de, de aquel lugar donde vivía, que se apartara de su familia, de sus amigos, ¿sí? Porque tú le tendrías un lugar, una tierra prometida, y lo bendecirías, Señor. Y es exactamente lo que ha pasado con nosotros, Señor. Tú un día tocaste nuestro corazón a través de la predicación, a través de las escrituras, Señor, a través de unos mensajeros, Señor, que tú utilizaste, Señor, personas humanas, los utilizaste y abriste nuestro corazón y permitiste, Señor, que esa simiente, esa semilla que estaba ya escondida, predestinada en lo más profundo de nuestra alma, Señor, le brillara la luz del Evangelio y nosotros pudiéramos, Señor, reconocerte y comenzar a ver realmente de a dónde veníamos. Señor, y aquí estamos en esta mañana como humanos, con fallas, hemos cometido errores, hemos sido débiles, pero la promesa, amado Dios, ha estado en nosotros, que si nosotros podemos confiar totalmente en ella, como lo hizo Abraham, nuestros enemigos, por más que nos ataquen, por más luchas que vengan, por las dificultades, estamos hechos para derrotarlos. Señor, ayúdanos a vencer, ayúdanos en esta grande batalla del tiempo final, Señor, donde es el tiempo más glorioso y nosotros hemos sido llamados para hacer esos instrumentos. Oh Dios, permítanos agarrar esa bandera fuerte, Señor, y enterrarla cada vez que avanzamos en los terrenos del enemigo. Que formemos un círculo donde Él tiene que respetar nuestros linderos. Padre Santísimo, nos abandonamos en tus manos pidiendo que tú nos bendigas, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hay unas cosas especiales en el mensaje de la hora, y es que Dios nos envía un profeta sin teología, sin estudios de seminario y todas estas cosas, y usa un lenguaje del común del pueblo, ¿verdad? Un lenguaje muy humilde, igual como lo hizo nuestro Señor, que para explicar acerca de la simiente de la serpiente, de la palabra, Él comienza a traer una parábola y habla, por ejemplo, del sembrador y de unas semillas. Mira los árboles y dice, mire, los pajaritos no comen ni hilan, pero
no les falte el alimento, ¿verdad? Y así tenemos, Dios nos envía un profeta y nos comienza a colocar las cosas de una manera, con ejemplos tan sencillos que nosotros así las podemos entender. Entonces él dice que cuando él iba en su carreta, manejaba los caballos, entonces él dice, cuando los colocaba separados, el uno jalaba y a ratos no jalaba. Entonces ya el otro iba a jalar y el otro no jalaba. Entonces dice, era un problema poder trabajar así. Dice, pero qué bueno cuando uno puede coger a los dos, ¿sí? Y anclarlos con una vara y colocarlos en forma de un carril, que los dos hagan la fuerza de la misma manera. Dice, eso sí da gusto de esa forma, trabajar, ¿sí? Y nos está trayendo ese ejemplo tan sencillo para nosotros. Si nosotros realmente, hombro a hombro, nos podemos acomodar, podemos trabajar por la obra del Señor, ¿sí? Y si un caballo está jalando, entonces el otro se está cansando. Si el otro comienza a trabajar, el otro deja de trabajar y se cansa también, entonces los dos van a estar cansados. Pero si los dos están haciendo la fuerza de la misma manera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los dos no se van a cansar igual, ¿verdad? Entonces, si nos apoyamos unos a otros, si estamos hombro a hombro, ¿verdad? En las dificultades, en los momentos buenos, pues nos vamos a dar ánimo, ¿verdad? Y no nos vamos a estar cansando de la misma manera. Vamos a poder luchar contra el cansancio, contra el enemigo, contra la dificultad, lo que se nos presente, ¿verdad? Entonces, mira cómo lo coloca el profeta, dice, yo acostumbraba mucho a conducir caballos. Uno agarra una carga pesada y toma un caballo que jala, pero luego no jala, y el otro jala, y uno simple no puede llegar a ninguna parte. Pero déjelos que se aquieten, junten sus hombros y luego empiece. Y una de las mejores maneras de hacer eso es de que jale una carga de esa manera, es guiar a sus caballos. Y esa es la mejor manera que necesitamos hoy. Es para dejar de temblar y brincar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe adelante. Esa es verdaderamente la manera, guiarlos, y el peso de la carga continúa llevándolos, estoy seguro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir hablando del tema. Dice el profeta, si yo lo titularía como un tema solo por unos cuantos momentos, yo diría esto: tu simiente poseerá la puerta de tus enemigos. Dios había estado probando a Abraham para ver si él se aferraría a su promesa con un corazón que estaba con fe sin adulteración. Como ustedes saben, hay muchas personas que se pueden agarrar de la palabra solo por un momento. Les parece muy bien a ellos y luego después de unas cuantas horas algo se presenta contrario a lo que la simiente parecía decirles y finalmente se debilitan. Algunos pueden guardarla por unos cuantos días, pero parece que otros se agarran con tal agarre al grado que ellos nunca la soltarán. Jesús habló de estos en su tiempo cuando la simiente cae en pedregales, en espinos y zañas, y luego algunos en tierra buena. Vamos a la escritura de la escuela dominical, Marcos 4:2. Vamos a leerlo desde el 4 para que quede claro el capítulo y le saquemos el provecho. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y estos son los que asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento de recibirla con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, las tristezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Amén. Vayamos al 15 nuevamente. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que la sembró en sus corazones. Nosotros nos preguntamos cuántas personas que hemos invitado, que han venido, que se han gozado, ¿verdad? Y no vuelven. Y muchas veces se piensa, pero es que el predicador les dio muy duro, pero es que, ¿verdad? Y habla uno con ellos y hay algún pretexto, ¿verdad? Pero si lo miramos, la respuesta está en la escritura, ¿verdad? Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones, ¿verdad? Entonces ya viene el pretexto y fue Satanás que realmente los debilitó. ¿Sí? Un comentario, cualquier cosa que ellos vieron, Satanás les señala y dice, no, pero si eso fuera de Dios, pero si eso fuera verdad, ¿verdad? Se debilitan y no vuelven. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Casi no hay interpretación para uno darle una respuesta a que por qué no vuelven los hermanos, o por qué no, se hicieron bautizar y hasta ahí llegaron, ¿verdad? No volvieron, ¿verdad? Y después dicen, no, Dios le bendiga, y bueno, por la calle, ahí, ¿por qué no vuelve, hermano? ¿Qué pasó? La respuesta la estamos leyendo, ¿verdad? Pero no tienen raíz en sí mismo, que son los de corta duración, porque cuando viene la tribulación, unos problemas, ¿verdad?
no, hay que trabajar, me quedé sin empleo, cualquier cosa de estas. Vino la dificultad y no volvieron, ¿verdad? Seguimos verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿verdad? Los negocios, los compromisos, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, es muy claro, ¿verdad? Las codicias, el afán, el deseo al dinero, los negocios, entran y ahogan la palabra. ¿Qué hace? La ahoga. No deja que haya vida en ella. Cuando se va a hablar del tema, hay otro interés en eso. No hay tiempo, ¿verdad? Y eso ya se ha visto cantidad de veces, ¿verdad? Entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? Estos son los que han llegado más alto, ¿verdad? Pero ahora vamos, verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Usted le debería decir amén a la palabra, ¿sí? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Da gloria a Dios en esta mañana. Que usted sea uno de que, y yo que hemos recibido su palabra y la recibimos con tristeza, con gozo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, aquí es donde sigue como otra división, ¿verdad? ¿Sí? Niveles. Uno la dan ¿al cuánto? Al 30%, ¿sí? Pero estamos en el redil, ¿sí? Y otros dan otro poquito más, al 60%, ¿verdad? Y otros al 100 por uno. Pero ¿qué es lo importante? Que todos están produciendo, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que está produciendo al 100, tranquilo que el del 30 está haciendo el trabajo bien hecho, ¿sí? Y va a recibir la misma recompensa, ¿verdad? Porque está dentro del reino, ¿verdad? Y el de 60 no puede ser envidioso con el de 100, ni jactarse con el de 30, porque también va a recibir de lo mismo. Está alimentándose de lo mismo y muestra que esa naturaleza que hay en él es de esa simiente predestinada, ¿verdad? Entonces el profeta coloca esos ejemplos para verlo de esa manera tan sencilla y darnos ese ánimo realmente a nosotros, ¿verdad? ¿A dónde estamos? ¿Cuántos han llegado? ¿Cuántos se quedaron por el camino? ¿A cuántos los devoró el mundo? ¿A cuántos los devoró los negocios? ¿A cuántos los devoró los afanes? ¿Verdad? Y la situación en que vive, ¿verdad? Entonces, en esta mañana sería uno para hacerse una pregunta: ¿cuánto estoy dando? ¿Qué porcentaje, ¿sí?, de vida realmente estoy dando? ¿Un 30? ¿O no alcanza el 30? ¿60? ¿100 por uno? ¿Cuánto quiere dar usted? ¿Cuántos quieren dar el 100 por uno? ¿Sí? ¿Todos, verdad? ¿Todos quieren dar el 100? ¿Cuántos quieren dar el 30? ¿Ninguno? No. Muy bien, los felicito porque ahí es el punto efectivo. Vamos a seguir. Ahora, la última vez yo tomé 3 tardes en serie en la enseñanza de Abraham, cómo fue que Dios le había dado a él la promesa cuando tenía 75 años y le dijo que él iba a tener un hijo por Sara, su esposa, que tenía 65 en esa ocasión. Y Abraham creyó lo que Dios dijo, era la verdad. Él no consideró cuán entrado estaba en edad y cuán entrada en edad estaba Sara. La simiente ha de haber tomado un arraigamiento profundo en el alma de Abraham, pues tomó 25 años para que esa simiente aún tomara vida. Pero Abraham no la desechaba porque no la veía creciendo y se miraba como que se estaba poniendo contrario a todo el tiempo a la promesa, sino que Abraham sabía que era la palabra de Dios y que Dios cumpliría su palabra. Ahora, el tiempo había llegado cuando Abraham tenía 100 años de edad y la simiente ni siquiera había empezado a tomar vida.
Y Dios, así como probó a Abraham de la manera que Él lo hizo con Abraham, Él lo hace con la simiente de Abraham. Y debemos darnos cuenta que nosotros, los creyentes, somos la simiente de Abraham. Pues la Biblia dice que cuando estamos muertos en Cristo, nosotros somos la simiente de Abraham y herederos con Él de acuerdo a la promesa. Y nosotros recibimos la simiente de Abraham cuando recibimos el Espíritu Santo. Recibimos una fe con este Espíritu Santo que era la fe que fue dada al Padre Abraham. Pues cuando morimos en Cristo, tomamos la promesa. Abraham, el gran hombre de fe, nosotros lo llamamos. ¿Y cómo fue que Dios confirmó todas sus promesas a Abraham? Y prometió que en los últimos días Él confirmaría la misma cosa que Él habló a Abraham. Él la confirmó otra vez con la simiente de Abraham. Jesús lo tomó en el Nuevo Testamento de lo que Abraham hizo en el pasado y habló para la generación en el futuro, porque nos damos cuenta que un poco antes de la gran destrucción de Sodoma, Jesús se refirió a ello en sus días y dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Exactamente los mismos sucesos, así será con la simiente de Abraham en los últimos días. ¿Sí? El Señor lo tipificó en los tres tiempos: en el pasado, en el presente que estaba Él y en el futuro, que es el que estamos viviendo hoy nuestro, ¿verdad? Entonces nos dice, como fue en los días de... Vayamos a Lucas 17:30 y usted puede ir subrayando esos textos y en el momento libre vuelve y le echa la repasadita para que pueda captar el día en que realmente estamos. Lucas 17. ¿Tienen? Vamos a leerlo desde el verso 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gloria a Dios. Entonces el profeta nos manda a tipificar esas diferentes experiencias en que Dios habló con Abraham, luego la trae para el presente de él y luego para nosotros. Entonces a nosotros nos interesa en este tiempo, ¿verdad? Los días, mirar cómo fueron los días de Sodoma y Gomorra, qué estaba sucediendo allá, cómo Dios estaba obrando, qué clase de mensajeros habían, ¿sí? Y qué experiencias sobrenaturales sucedieron, ¿verdad? Y entonces miramos, una de las cosas sobrenaturales que sucedieron es que fueron 3 mensajeros al pueblo creyente, ¿verdad? Al creyente real y al creyente, digámoslo, no genuino o manufacturado. Entonces, el creyente principal visitó a Abraham. Cuando se encontraron con Abraham, él reconoció que él era Dios. ¿Por qué? Porque él conocía los pensamientos del corazón, ¿verdad? Entonces, mientras estaba hablando con Abraham, él pudo saber que Sara, que estaba detrás en la tienda, ¿sí?, se había reído, ¿sí? Entonces dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Verdad? Entonces Abraham dijo, Sara se asustó y dijo, no, yo no me he reído, ¿verdad? Pero ella se había reído en el corazón, ella no soltó una carcajada, ¿verdad? Sino porque se ha reído Sara en su corazón, ¿verdad?
Y cuando viene la simiente de Abraham, hablando con la samaritana, le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces, dice la samaritana, cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. O sea, cuando venga el prometido, ellos habían leído en el Antiguo Testamento que ese profeta sobrenatural que vendría usaría un don de discernimiento, ¿sí? Entonces, el que visitó a Abraham usó el discernimiento, pero el que usó a la samaritana usó el discernimiento, ¿verdad? Y entonces dice que para el tiempo final serían las mismas cosas, ¿verdad? Entonces Dios en este tiempo final levanta un poderoso profeta con ese don de discernimiento, mostrando que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero ahora sigue un poco más, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la parte que nosotros podemos alinear, ¿verdad? Directamente, pero dejamos a un lado las otras partes de la escena, ¿verdad? El mundo gentil, el mundo pagano, ¿verdad? Los otros 2 ángeles que estaban acompañando a Dios, a Elohim, a quien se presentó con Abraham, ¿sí? Esos 2 fueron enviados a Sodoma y Gomorra. ¿Qué representa hoy Sodoma y Gomorra? Ese mundo pagano, ¿verdad?, que está apoderándose de todas las naciones, la homosexualidad y todo este tema, ¿verdad? Entonces fueron estos 2 hombres y el profeta dice, fíjese un poco antes que sucediera eso, allí hubo 3 mensajeros que vinieron del cielo, y ellos llegaron primero con Abraham, la iglesia elegida, y se sentaron y hablaron con él. Y 2 de ellos se levantaron y empezaron a encaminarse hacia Sodoma para sacar a la iglesia formal, la iglesia denominacional, una iglesia ritualista y formal, pero uno se quedó para hablarle a la iglesia elegida, a la simiente de Abraham. Y aquellos que fueron allá le hablaron a Sodoma, a Lot, a sus hijos, a sus nietos, a sus yernos y demás. Ellos le predicaron el evangelio del juicio venidero, y eso no es un tipo perfecto del moderno Billy Graham. Yo no lo sé. ¿Y se fijaron ustedes? Cegó los ojos de la gente y la predicación del evangelio. Sin la predicación del evangelio, si no es recibida, ciega al incrédulo. Entonces fueron, para nuestro tiempo, 2 hombres se levantaron para ir al pueblo gentil, ¿sí? Billy Graham y Oral Roberts, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo hicieron este trabajo? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Y uno comienza a seguir la vida de hoy, por ejemplo, de Billy Graham, y uno ve hasta dónde él ha llegado a la permisiva, ¿sí? A él lo quieren, es como el gran profeta para los Estados Unidos. Cuando Bill Clinton, ¿recuerdan esa historia? Que había caído en adulterio, él fue el que salió a defenderlo. Entonces, ¿qué problema es ese? Este es el tipo de mensajeros, ¿sí?, que dan una permisiva dependiendo de la situación. Ahora miren, estos 2 mensajeros que fueron a Sodoma y Gomorra sacaron a los creyentes que habían, ¿sí? Pero ¿qué tipo de creyentes habían ahí? Entonces salió Lot, su esposa, sus 2 hijas, y huyeron. En el camino, ustedes recuerdan la historia como la esposa de Lot, ¿sí?, que llevaba el mundo por dentro, ¿sí?, y cuando volteó a mirar que el mundo que tanto había amado se estaba acabando, ¿sí?, dice que se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Pero los otros 2 que siguieron hacia el campo, hacia las montañas, Lot y sus hijas, ¿sí?, con la revelación que tenían, entonces se pusieron a tomar de fiesta, no contentos, ¿verdad? Emborracharon a su esposo, una hija emborrachó a su esposo, estuvo con él y ahí quedó embarazada. La otra hizo lo mismo y también quedó embarazada. Y ahí se levantaron 2 pueblos, ¿sí? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasó con esos pueblos? ¿Verdad? Pueblos que con el tiempo fueron de nuevamente a rivalizar con la simiente de Abraham. Moab, Génesis, vayamos a Génesis 19:37.
Dice el Señor: y las dos hijas de Lot, 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz, la mayor dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó por nombre Ben Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Ven? Ahora, ¿qué salió de ese pueblo de Moab? Un pueblo que ocupó grandes territorios, pero que siempre estuvo fijándose en Israel, ¿verdad? En el pueblo hebreo cuando salieron, y hacían las mismas cosas que el pueblo hebreo. Tenían también un profeta, tenían también sus altares, también adoraban a Dios, ¿sí? Pero vivían una vida pagana. ¿Sí? Pueden adorar al mismo Dios, pero viviendo una vida pagana, ¿verdad? Es el día de hoy, el religioso, ¿sí? Que asiste a la iglesia, asiste el domingo, pero de más tiempo se lo dedica al mundo. Fiesta, toda clase de cosas que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces se levantó, y ¿qué es lo más sorprendente? Este pueblo también tenía su profeta. Este profeta perseguía al pueblo de Dios. Se levantó un profeta que llamaba Balaán. ¿Y qué hizo Balaán? Quería ir a maldecir al pueblo de Dios. Y uno comienza a darse cuenta de congregaciones denominacionales en contra de este mensaje, y la clase de comentarios que hacen tan vulgares, ¿sí? Es suficiente que digan que están equivocados, pero que haya clase de demonios, tontos, perversos, satánicos, toda esa clase de barbaridades, ¿sí? Balaán, Moab, el rey de Moab, eso era lo que pensaba de Israel. Entonces digo, necesitamos un profeta, porque a los profetas les es dado la palabra, ¿verdad? Para que utilicen la palabra en favor del pueblo. Entonces, como tiene poder, es un profeta, él habla con Dios, entonces llamémoslo para que maldiga ese pueblo asqueroso que es un tropiezo, ¿ah? Que se acabe, ¿verdad? Y entonces llaman a Balaán, el rey lo llama, siervo del Altísimo, te necesitamos, te vamos a pagar muy bien, ¿sí? Tú vas a ser bien atendido, cada vez que aparezcas vas a ser muy bien atendido como un rey, necesitamos tu servicio. Mira, tenemos un problema, ese pueblo allá es un estorbo, tú eres un siervo de Dios, ¿sí? Maldícelo. Yo estuve precisamente viendo un documental donde un gran predicador internacional profiere maldición así, yo maldigo, es tremendamente criticado, tipo de Balaán, y Balaán se prepara para maldecir, ¿sí? Y llega a un lugar, y cuando va a maldecir comienza a hablar, ¿sí? El Espíritu Santo comienza a hablar a través de él, y su lengua es confundida, y comienza a traer bendición a Israel. Comienza a hablar, tienda de Jacob, cuán hermosas tus maravillas. Y entonces el rey de Moab se incomoda y dice, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Vamos para otro lugar. Y a donde quiera que lo llevaba, él solamente su boca podía salir bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esa es la palabra de Dios, ¿sí? Para bendición, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede una simiente de Abraham maldecir? ¿Verdad? ¿Cómo puede el creyente proferir juicio sobre otro hijo de Dios? Y que no, Señor, lo contrario, el hijo de Dios no puede sino hablar cosas buenas, porque el Espíritu Santo lo doblega para que no salga sino bendición. Puede venir el tentador a traerle pensamientos malvados, pero la simiente que está dentro de sí le dice, un momento, acuérdate, no es conforme a la Escritura, ¿verdad? Y dice, perdóname, Señor, quita esto de mí, esto no es de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Porque el tentador siempre va a estar presente ahí.
Pero cuando reconoce uno de quién es, que es simiente de Abraham, que Dios nos dio su palabra, reconocemos lo que somos, entonces ahí realmente es donde tomamos posesión de lo que es nuestro. Amén. Entonces, este pueblo, ¿sí?, que fue sacado de aquellos ángeles segadores, mire a dónde terminaron. ¿Sí? Está bien, se les predicó el evangelio, ¿sí? Billy Graham predicó el evangelio, Oral Roberts predicó el evangelio, pero ¿a dónde ese pueblo que ha salido, a dónde va a llegar? ¿A dónde lo ha llevado? Nuevamente le está dando una vuelta y lo está llevando a perdición. ¿Qué hicieron los ángeles al sacar a ese pueblo? ¿Verdad? Que salieran dos pueblos que solo le causaran problemas a Israel. Eso es lo que salió. No salió nada más bueno de ahí. Cuando desde el puro principio que salió, ¿sí?, las hijas con su padre, ¿verdad? Y uno comienza a mirar de ahí en adelante qué otra clase de personajes se levantaron a través de estos pueblos, ¿verdad? Porque era un incesto, ¿sí? No era de acuerdo al orden original de Dios, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios. Entonces, ¿qué puede salir de este gran grupo internacional, ¿sí?, de denominaciones que se están uniendo? ¿Sí? ¿Qué profeta va a salir de ahí? ¿Sí? Si de Moab, si Billy Graham recoge las cantidades de creyentes de denominación, ¿sí?, y los tiene aquí, ¿sí?, y estos ángeles mensajeros sacan a Lot del mundo gentil y lo colocan ahí de tal manera que ese pueblo crece, como crece las miles y miles de multitudes que recoge, en este caso, Billy Graham, ¿sí? Y sale un profeta de allí de Moab para perseguir al pueblo de Israel. ¿Qué profeta se levantaría de esa gran muchedumbre que levanta Billy Graham? ¿Verdad? Concilio Mundial de Iglesias, ¿sí? Entonces se levantará un poderoso profeta, ¿sí?, que traerá muchas palabras elocuentes, hablará del evangelio, hablará de Jesucristo, ¿verdad? Pero detrás de ello viene la muerte, ¿verdad? Balaam, el pueblo de Moab tenía sus 7 altares, ¿verdad? Tenía su profeta, adoraban a Dios, hacían muchísimas cosas de los que hacía el pueblo hebreo, ¿verdad? Pero no era de acuerdo a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, es igualmente para nosotros traerlo aquí, ¿sí? Ese espíritu puede moverse en medio de nosotros, ¿sí? Ese espíritu de Balaam, ¿sí?, ese espíritu que se movió allá en Moab, puede moverse en medio de nosotros y estar reclamando cosas que no son de acuerdo a la palabra, y es que a mí me parece, y es que esto funcionaría de tal manera y sería mejor así, ¿verdad? Pero el pueblo que ha sido apercibido, que ha reconocido quién es, siempre buscará mantenerse a la luz de la Escritura. Cuando algo no está funcionando, cuando algo no está, ¿qué hace la simiente de Abraham? Tiene que doblegarse, ir a las páginas de la Escritura y buscar a dónde está la respuesta correcta, ¿verdad? No buscar en el libro de teología, no buscar como si fuera a buscar la bola de cristal, a ver qué respuesta contiene, ¿verdad? Sino que irá siempre a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la simiente de Abraham va ¿a dónde? A la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si se le echa una agua que está contaminada, ¿verdad?, va a matar la semilla, ¿verdad? Les invito a colocarse en pie, luego seguiremos con el tema. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Damos gracias a ti por esta mañana, por este privilegio de tomar tu palabra, de ver este tiempo final como viene a cumplimiento lo que nuestro Señor habló, cómo hay un Sodoma y Gomorra, cómo el mundo está pervertido, cómo tu pueblo, Señor, está siendo perseguido, Señor, de diferentes ámbitos,
cuando entra la incredulidad, son mensajeros de Satanás. Cuando entran las modas, son mensajeros de Satanás. Cuando entra la tecnología, cuando entra la televisión a nuestros hogares, solamente son predicadores de Satanás distrayéndonos. Oh Padre bendito, rogamos tu bondad con nosotros, abriéndonos el entendimiento y dándonos sabiduría para pelear esta buena batalla, Señor. Ayúdanos por ese discernimiento que tienen tus hijos a reconocer qué parte de nuestras vidas estamos descuidando, para que tú, oh Dios, nos reveles y nos dé fuerzas para poder cerrar esa puerta. Ayúdanos, amado Dios, porque tu promesa ha sido para nosotros. Tu simiente poseerá las puertas de los enemigos, Señor. Así que nos encomendamos en tu presencia, pidiéndote tu bendición en el resto de mañana, en el siguiente servicio, Señor, que al entrar a las alabanzas, Señor, como ese pueblo feliz, contento por ser redimido con tu sangre, podamos levantar nuestras manos, podamos alabarte, aplaudirte, decirte gloria a Dios, aleluya, Señor, regocijarnos en espíritu y en verdad, Señor. Permite que tu pueblo sea el más beneficiado en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Cristo los bendiga, hermanos. Reporte de Escuela Dominical, 12 de julio del 2015. Predicador estuvo nuestro hermano Carlos Matamoro. Tema: tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Adultos 35, jóvenes 12, niños 7, para un total de asistentes de 54. Biblias 47. Con los corderitos estuvo como profesora nuestra hermana Luz Ángela Mora. Tema: Moisés, y ofrenda que se recogió 1.700 pesos. Que el Señor Jesucristo los bendiga.